Hoy es un día especial, pero no solo porque decíamos de las elecciones, sino porque hoy están Segundo y Lola aquí con nosotros. El año pasado ya estuvieron predicando, pero muchos de vosotros no los conocéis. Entonces, porque habéis conocido al Señor en este último año, año y medio, y no conocéis a Segundo y Lola. ¿Quiénes son Segundo y Lola? Venid para acá, por favor, si queréis. Ellos son mis padres espirituales. Todos habéis escuchado esa historia que yo cuento cuando levanto mi mano, ¿verdad que sí? Allá en la Plaza de Armas, es que la cuento yo creo que todos los domingos. Quienes estaban levantando la obra hace exactamente el martes día 1, 40 años que yo le entregué mi vida a Jesucristo. El martes día 1 empezaba una campaña en Ferrol, que se levantó la iglesia de Ferrol, de la cual nosotros somos hijos. Nosotros como iglesia de Lugo somos hijos de la iglesia de Ferrol, y ellos fueron los que me discipularon, los que me impulsaron, los que me dieron una patada para que me viniera para acá. Entonces, bueno, no hacía falta porque ya el fuego ya estaba, no hacía mucha falta. Pero de todo corazón, yo le pedí la semana pasada que estaba aquí Danilo, que viniese a predicar, y él aceptó de inmediato porque ya hacía año y medio, fue enero o febrero del año pasado que estuvisteis acá, ya hacía mucho tiempo que no estabais. Y para los que no lo conocéis, ellos son nuestra referencia, nuestra cobertura, son nuestros padres espirituales, y también Segundo preside el movimiento de iglesias, nuestro movimiento de iglesias a nivel de toda España. Buenas noticias, así que estamos con presidentes, nos movemos a grandes niveles. Bueno, yo quiero que Lola y Segundo pues tomen ya... No, Lola, tienes que decir. Aquí estamos. Saludar a la iglesia. Bueno, estoy contenta de estar aquí. Y quería apoyar lo que en esta mañana se viene diciendo, es el mejor lugar donde has decidido estar en este día. Si algo tengo claro es que yo y bueno, mi familia, todos hemos llegado hasta aquí porque hemos tenido gente alrededor, que es la Iglesia de Jesucristo, donde las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Han estado siempre con nosotros, orando, ayunando, alabando al Señor. Y a mí me gustaría contar solo un pequeño, lo que nos ha pasado este año. Este año hemos tenido un accidente de tráfico conjuntamente, yo tuve un segundo, pero lo más importante fue que nada más tener el accidente, bueno, nos han dicho que los médicos que hemos nacido, bueno, todas esas cosas. Pero lo primero que hemos pedido, hermanos, lo primero que hemos pedido es que el grupo de intercesión se pusiera a orar por nosotros, para que todo lo que nos iba a suceder luego, Dios estuviera allí. Aún a pesar del accidente, aún a pesar de todo el dolor que ha traído, aún a pesar de tantas cosas, uno decide cómo toma esas situaciones. Me acuerdo el domingo, el primer domingo después del accidente, que todo el mundo, no vayas, mamá, no vayas, que te vas a la... Mamá, bueno, normal, porque estaba toda amazada, negra, tenía los puntos aquí, bueno, no estaba presentable para ir a la iglesia. Pero hermanos, lo que sucede en la iglesia no sucede en tu casa. Yo tenía algo que tenía que ir, que tenía que ir, que tenía que ir. Mirad, tenía un dolor que ahora me doy cuenta lo injusta que fui con personas que sufren fibromialgia, bueno, dolores de reuma, todo ese tipo de dolor que solo se entiende cuando uno lo vive y lo pasa. Tenía un dolor que me dolía todo, los dedos, la cabeza, bueno, mareada, pero yo sabía que tenía que ir a la iglesia. Ese día predicó mi marido, que lo tengo todos los días en casa. Podía orar por mí desde el lunes al domingo. Pero él ese día hizo un llamado, yo salí al llamado, y en el mismo momento que salí y oró, el mismo hombre que tengo todos los días en mi casa, oró en la iglesia. ¿Sabéis qué pasó? Se me fue el dolor. Aquella noche dormí como nunca. No sabía durante el lunes que tuve el accidente hasta el domingo, él lo puede decir, no sabía cómo colocarme en la cama. Tenía calmantes de todo, diazepam, de todo, nolotil, inyección, de todo. Fui a la iglesia, hay una unción diferente. Allí está Dios de otra forma. Así que, hermanos, no perdamos de venir.
y de congregarnos en la iglesia. Yo sé que también fue la oración de tanta gente que estuvo orando, pero ese día salí sin dolor. ¿Cuántos aquí tenéis dolores hoy? Vamos a creer, vamos a ver, a oír. La fe viene por el oír. Ese día algo pasó en mí, que salí al frente. No digo que fue mi fe, porque sé que oró. Él oró el equipo que estaba en la iglesia. Hermanos, salí sin dolor. ¿Sabéis lo que es vivir con dolor y vivir sin dolor? Así que, hermanos, tus dolencias, tráelas delante del Señor. Y cree que hoy va a pasar algo diferente. Cree cada vez que escuches la palabra de Dios, créele a Dios. Y si no es hoy, será mañana o será pasado. Pero no dejemos de venir a la iglesia de Jesús. Me gustaría otro tema y este acabo. Tengo una buena noticia. ¿Cuántos de aquí tenéis a los hijos fuera del Señor? Las manos levantadas. Tengo una buena noticia. Cree a Dios. Tus hijos vendrán. 5 años hemos tenido a nuestro hijo Marcos fuera. 5 años. Yo vine a esta iglesia, me acuerdo perfectamente, ¿te acuerdas, Marcos? Venía destrozada. Estaba aquí por fe. Pero yo cada vez que veía a un joven, que veía a una chica que salía al llamamiento, yo decía, Señor, ¿cuándo me va a tocar? ¿Cuándo va a ser mi hijo? ¿Cuándo va a venir él? ¿Cuándo? 5 años. 5 años. Permanece en la oración. No aflojes. Créele a Dios. Tú y tu casa serviremos al Eterno. Pero hay que creer a Dios. Hay que permanecer en la oración. Hay que ser perseverante. No desmayemos. No desmayemos. Creemos a Dios. Y tu hijo vendrá, se convertirá y servirá a Dios. Porque yo también le decía al Señor, Señor, que venga para servirte, que venga. Hermanos, hoy predica en la iglesia de Ferrol. Hoy está aquí su padre, pero él está en Ferrol. ¿Sabéis? 5 años, se dice pronto, pero hay momentos que se desmaya. Pero para eso está el grupo de oración, el grupo de intercesión. Cada vez que conozcas a alguien que se dedica a interceder, pídele que ore por tu hijo. Ponlo en los grupos de oración. Quiero que mi hijo vuelva. Yo era una fanática. Aquí el grupo de intercesión de Lugo, daros las gracias, porque sé que habéis orado por mi hijo Marcos. Sé que Pepita, sé que María, sé que el grupo de intercesión ha orado por nuestro hijo. Así que doy las gracias a la iglesia de Lugo, porque sé que hoy estáis viendo el milagro como yo y os alegráis como yo. Nada más. Aleluya. Muy buenos días a todos y efectivamente Lola ya me ha robado 20 minutos de mensaje, así que mejor. Esas cosas se agradecen porque como sé que aún queda otro, entonces tengo más fuerzas para el siguiente. Bueno, ¿cuánto estabais aquí la última vez que estuve predicando? Todos vosotros. Ay, Dios mío, qué mala noticia. Es que voy a hablar del mismo pasaje. Sí, voy a hablar del buen samaritano. Pero la Biblia dice que el viento oye su sonido, ni sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Cuando yo me enfrento a algunos pasajes de la Escritura, siempre tiene algo fresco y algo nuevo que decir. Y en este sentido, pues creo que la palabra de Dios puede repetirse, pero el mensaje puede renovarse, porque evidentemente el tiempo y la necesidad es otro. De año y medio creo que estuve aquí esa vez a hoy, pues hay un énfasis nuevo. Por eso, no sé si te acuerdas cuando veíamos las pelis de la Fox, ¿no? Cuando sale León, ¿no? ¡Wow! La Metro cuando y medio, perdón. Y uno, si ve ahí, dice, esta película ya la vi. Dijo, no, eso solo es la entrada. Así que hoy vamos a usar un pasaje muy repetido y muy recurrente por los predicadores, pero llenísimo de vida y de sabiduría. Está en Lucas 10, lo voy a leer solo el pasaje, no voy a leer el contexto, porque hoy quiero enfatizar algunas cosas. Dice en el 31, en el 30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto.
Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Quiero leer solo este pasaje, aunque este responde a una pregunta que le hizo un intérprete de la ley de quién es mi prójimo, y Jesús lo muestra con esta idea. Un hombre está hablando de la humanidad, dice que descendía de Jerusalén a Jericó. Ya sé que escuchasteis, los que estabais, Jerusalén, la ciudad bendita, y Jericó, la ciudad maldita por Josué, ¿verdad? Este hombre estaba en descenso, ¿no? Estaba en bajada, y fue asaltado por unos ladrones que le hirieron, que le robaron, le despojaron y le dejaron medio muerto. Todos conocemos lo que dice la Escritura, de que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Estos ladrones son una imagen, ¿verdad?, de la figura de nuestro enemigo. Lo anecdótico es que ante este hombre que quedó allí desvalido y herido, y le habían robado todo, y medio desnudo, sangrando y medio muerto, dice que pasaron 3 personajes. 2 eran 2 religiosos, es decir, 2 personas relacionadas con el templo, que dice que también estaban descendiendo. Uno descendía y otra vez, es decir, dice, asimismo un levita, es decir, que también estaban en bajada. Y es que la religión también está de bajada, ¿sabes? No solo el ser humano. Y sin embargo alguien que pasó por allí y que entiendo porque si iba a caballo estaba subiendo, porque el camino de Jerusalén a Jericó era muy empinado, dice, y este fue el hombre que realmente se acercó. Aquí decir algo importante, y es que la diferencia entre el levita y el sacerdote, que los pongo en un grupo, y el samaritano, es que dice que los 3 tienen en común que le vieron, y lo dice que le vieron, pero solo de uno dice que se acercó, y anecdóticamente dice la palabra acercándose 2 veces, ¿no? Dice, y vino cerca de él, y después dice que llegando cerca de él, vino cerca de él, y eso habla de que él tuvo un acercamiento físico, ¿verdad? Entonces, los religiosos, los representantes del templo, dice que le vieron. La vista da información. La vista es un sentido que transmite información. Pero dice que cuando el samaritano, figura de Cristo, que lo veremos ahora, ¿verdad?, se acerca, ¿verdad?, y acercarse tuvo que hacer un movimiento de fe, dice que fue movido a misericordia. Es decir que, escucha esto, probablemente los 3 tenían misericordia, pero solo uno fue movido a misericordia. Te quiero contar una anécdota que nos pasó a mí, a mi colección de nietos, hace un mes en Ferrol, y es que una ballena apareció varada en una playa, la que yo conozco mucho porque yo soy pescador de costa, y claro, cuando nos enteramos dijimos, vamos a verla, una ballena de 10 metros, casi como la mitad de esta plataforma, un poco más, ¿verdad? Una ballena. Y allá fuimos, yo con todos mis nietos, que sabía el camino, sabía una manera de llegar y verla, ¿no? Y allí fuimos a ver la ballena todos, parecíamos Blancanieves y los 7 enanitos, ¿no? Y cuando llegamos al lugar, observé que la ballena estaba allí en la arena y estaba pues un tractor, estaba un montón de cosas, ya estaban a punto de retirarla. Llegamos 10 minutos tal, ya no vemos nada. Y observé que toda la gente que había estaba a distancia apreciable. Y me llamó la atención. Y claro, cuando me acerqué ya me di cuenta por qué. Echaba un pestazo aquello, se estaba pudriendo y había un olor exagerado, que no se podía, entendí que la gente estaba, pero si tú te acercabas percibías el olor, ¿verdad? Percibías ese hedor digamos, de pudrimiento que estaba experimentando, ¿no? Pudrición, como se diga. Entonces, evidentemente, cuando uno se acerca más, percibe algo que no se percibe desde lejos. Quiero contaros una historia real que ocurrió en el año 1837. Dice que un hombre llamado Titus Coan, un americano de esos altos, rubios, ojos azules, ¿verdad?, que tuvo un llamado para ir a Hawái. Las islas Hawái, muy conocidas porque las islas Hawái, pues es un lugar propio de vacaciones, y ya sabéis, el aloha y todas esas palabras que aprendemos o no hemos oído. Hawái, pues pero Hawái también tiene almas que hay que salvar, ¿sabes? Y este hombre tuvo un llamado a ir allí. Y cuando llegó allí vio aquella gente asiática, bajitos, morenitos, achinados, ¿verdad? Dice que en 3 semanas,
aprendió la lengua y empezó a predicar en hawaiano. Aquello que al principio era un grupo de gente, una iglesia, dice que trajo un verdadero avivamiento, porque la gente se interesó por alguien que se había acercado tanto a la cultura que hasta aprendió la lengua del lugar, una lengua ajena en un país, mejor dicho, en una raza y una etnia bien diferente, ¿verdad? Y ahí empezó un avivamiento que continúa prácticamente por muchos años. Y es que hay cosas que, repito, solo la produce la cercanía, ¿verdad? El llegar, involucrarse de tal manera que, repito, lo que hicieron el sacerdote y el levita, pues fue ver. Eso es lo que hacen los teólogos, con todo mi respeto. Tienen una buena información, pero la involucración, que repito, ahora conté un caso o un ejemplo, pero esto puede hablarse de la obra social y mil cosas más, despierta, mejor dicho, activa algo tan humano como es la misericordia. De hecho, al final del pasaje, cuando Jesús dice, el que usó de misericordia, todos la tenían, pero no todos la usaron. Y es que la cercanía despierta estas cosas, ¿verdad? Jesús no solo vio al hombre caído, sino que se involucró. Alguien me ha dicho que la palabra griega, se encarnó, es la palabra se humanó, que no es una palabra española, pero es la palabra que más se parece, ¿no? Es decir, Jesús no solo vio al ser humano caído, sino que se humanó, se acercó de tal manera que ya sabéis, hasta nació de un parto con dolor y con sangre y con sufrimiento y todo lo que sabemos, y vino a una sociedad que le recibió no precisamente muy positivamente. Pero el ver nos transmite información, y hoy vivimos en el paraíso del ver, el YouTube, el Facebook, las redes, todo es ver, todo es ver, todo es ver. Pero otra cosa es involucrarse, acercarse. Y dice que acercándose vendó sus heridas, y yo repito, no hay sanidad telemática, ¿eh? La sanidad tiene que ser cuando evidentemente hay un acercamiento. Acercarse significa involucrarse, encarnarse, meterse dentro, etc. El samaritano es una imagen de Cristo que se acercó al ser humano para sanarlo y restaurarlo. El mensaje de hoy va sobre la restauración, pero yo hablo de la restauración total, ¿verdad? Y vamos a ver poco, porque el enemigo viene para despojar, ¿verdad? Aprovechando la bajada, la caída del ser humano, pero Jesús vino para todo lo contrario, para traer sanidad. Y este pasaje para mí es la historia de la restauración del ser humano. El hombre es la humanidad en general, el sacerdote y el levita es esa religión que está en descenso. El samaritano es una metáfora de Cristo, porque se dio por su enemigo, samaritanos y judíos no eran amigos, tenía aceite y vino para restaurarlo. Es decir, cuando Jesús habla de que va el samaritano y se involucra, habla de la iniciativa de Dios, la salvación no empezó en ti, empezó en él. Jesús tiene los recursos para la sanidad, después dice que se encargó de cuidarlo y luego lo delegó en otros para cuidarle, habla del cuidado divino. Y una palabra que quizás aquí nos puede sorprender, dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de mí, perdón, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esto está hablando de un compromiso hasta el final que Dios tiene con el ser humano. Y la coletilla última es, dice, te lo pagaré cuando regrese. El Señor vuelve, el Señor regresará. Es importante, ¿verdad? Entonces, aquí hay como una imagen, digamos, de Jesucristo en su labor de restauración, y todo empieza porque dice que cuando le vio y se acercó, le echó aceite y vino. El vino es un símbolo de la sangre de Cristo, lo decimos en la cena del Señor. Este vino representa mi sangre que fue derramada. Y yo recuerdo, queridos amigos y hermanos, que cuando yo era niño, mi papá tenía un bar, un café bar allí en el pueblo, y de aquellas no había tanto medicamento como hay hoy, como hay la cristalmina y tantas cosas, ¿no? Yo recuerdo que a veces que me caía, que era normal, las calles no estaban asfaltadas como están hoy, eran de tierra, y entonces mi padre me cogía aparte cuando venía todo sangrado porque me había caído peleando con algún amigo, algún enemigo, o quizás jugando a fútbol, y me echaba aguardiente. Yo ahí tuve las primeras visiones celestiales, porque cuando echaba el aguardiente en la herida veías las estrellas todas, ¿no? Aquello era tremendo. Y yo recuerdo cuando mi padre me echaba de la botella del aguardiente que tenía para los que tomaban café, al final daban café y chupito de aguardiente, y yo veía las constelaciones todas, aquello dolía, pero estaba desinfectando. ¿Por qué? Porque el vino tiene alcohol, y el alcohol es un desinfectante, ¿verdad? Y creo que el primer trabajo que Dios hace precisamente es que Él imparte una sangre que desinfecta
el pecado. Porque dice que por su sangre Él nos limpia y nos perdona, ¿verdad? Es el primer trabajo que Dios hace en nuestras vidas. Por eso, cuando venimos a Cristo, su sangre es aplicada en nuestras vidas y esa sangre limpia, purifica, ¿verdad? La herida del pecado, que es lo que lo ha producido. Pero después también dice que también le echó aceite. Claro, si yo en una iglesia carismática como esta pregunto qué significa el aceite, todos van a decir al unísono, el Espíritu Santo. Bueno, está bien, es cierto. Y dice que vendó su herida precisamente aplicando vino y aceite. Todos sabemos que el Espíritu Santo sana las heridas. Vamos a entrar un poco en tema. El Señor dijo en Lucas 4:18, yo diría que creo que es la primera aparición pública de Jesucristo en la Biblia. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo quiero enfatizar la palabra sobre. No dijo que está conmigo ni está en mí, que también es correcto. No está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Lo que el Señor está aquí, está haciendo una declaración acerca de lo que es la unción del Espíritu Santo. No está hablando del Espíritu, sino de la unción. Es diferente. El Espíritu Señor está sobre mí. Dice, Él me ha ungido dice, y dice los usos, ¿verdad? Uno de ellos precisamente es la sanidad de las heridas, pero también para traer liberación o para traer evidentemente poder para predicar el Evangelio. Cuando el Espíritu Santo está sobre mí, dice, no dice en mí, no dentro de mí, que eso teológicamente es correcto, sino sobre, que la palabra sobre, de ahí viene la palabra sobrenatural, ¿verdad? Él da poder para sanar, poder para libertar, poder para sanar heridas interiores y exteriores, poder para poder predicar el Evangelio con verdadera eficacia, ¿verdad? Y yo digo porque las heridas duelen, y ese es el problema de las heridas. Que duelen. Lola hablaba de una herida física y cuando el dolor impide, ¿verdad?, que hagamos una vida normal. Por eso es duro la enfermedad, porque te impide. Ahora, cuando hay dolor, uno no es uno mismo, sino estás ya movido por el dolor. Un ejemplo típico en las heridas es el resentimiento. Si tú estás resentido, difícilmente vas a poder amar a tu prójimo. Podríamos hablar de la gente que ha sido abusada también. Evidentemente va a tener dificultades relacionales a muchos niveles. Y todos sabemos, y yo no soy en eso un experto, aquí los tenéis, claro que sí, que hablan los efectos de los abusos. Pero yo quiero hablarte de las heridas, llamémosle menores, como por ejemplo la decepción. La decepción nos impide ilusionarnos. La traición, que todos hemos sufrido, nos impide confiar en las personas. Las ofensas, porque te han criticado, impide que bendigamos a los demás, como dice la Escritura. O la frustración, ¿verdad?, que nos impide esforzarnos de nuevo, como dice la Escritura. Entonces vemos que estas heridas, llamémosle menores, que las hay mayores y menores, ¿verdad?, de alguna manera bloquean nuestra capacidad de vivir, digamos, una vida cristiana en victoria. Por eso la sanidad es importante y por eso yo apelo a la fuerza sanadora más poderosa que hay en el mundo, que no es, digamos, superficialmente Dios solo, sino que es la unción del Espíritu Santo. Cuando la unción del Espíritu Santo está presente, las heridas se sanan. No importa si te han traicionado, no importa si te han ofendido, no importa si te has decepcionado con alguien. La unción del Espíritu en la cual debemos de vivir, y yo cada vez que hay alguien que habla en la unción, yo me pongo firme, voy ahí, y si hay oración, que me imponga las manos. La unción que trae la alabanza, la unción que trae la presencia es una unción sanadora, libertadora, ministradora. Alguien me hablaba estos días de la unción que había en Huesca, donde va eso ya, en la alabanza. Dije, yo no me convertí en ninguna predicación del Evangelio. A mí ni me hablaron del Señor. Yo estaba en Huesca, abajo de todo, mejor dicho, arriba de todo. Huesca era una pirámide y tenía una zona baja y una zona alta. Y estaba arriba para que no le dieran la vara, ¿no?, para que nadie le molestara. Jugando a los submarinos, de aquellas no había consolas. Y Dios le tocó allí en plena alabanza, ¿verdad? Porque la unción pudre el yugo.
Y pudrirse es algo lento, no es inmediato. Pero es lo que hace la unción. Y cuando vivimos bajo la unción, Lola hablaba de estar en la iglesia, porque en la iglesia es donde más abunda la unción del Espíritu Santo. Unción en la alabanza, unción en la palabra, unción en la comunión, claro que sí. ¿Cuántas personas son sanadas en el abrazo de un hermano? Repito, esas cosas Dios no suele hacerlas en casa. Puede, pero prefiere hacerlas donde está precisamente su unción. Y la siguiente cosa que dice es que dice que le puso en su cabalgadura. De eso trató el tema que traté en la anterior reunión, y quiero citarlo nada más a título de llenar el pasaje con dar alguna explicación a cada cosa. Y es que dice que poniéndole en su cabalgadura, y se ve que traía un caballo, una mula o un camello. No lo dice, una cabalgadura es un animal, ¿verdad?, para transportar algo. Y lo que vemos aquí es que Jesús le pone en el lugar de él. Le pone en su lugar, le sube al caballo. En ese momento ya no iba el samaritano, figura de Jesús, sino que iba el herido en la posición de Jesús. Y con esto, decirnos que la identificación con Cristo en la Biblia es algo sorprendente, muy sorprendente. Hay cosas que la Escritura dice de Jesús que las dice para ti y para mí. ¿Sabías? Por ejemplo, algunas cosas dice que con Cristo soy juntamente crucificado, ¿verdad? Eso lo dice en Gálatas 2, pero en Colosenses 2 dice que somos también resucitados con Él. Pero ya palabras más fuertes, dice que los que creen en Él, cosas mayores que Él harán. Fíjate. Y aún dice que así como Cristo murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, nosotros, según dice Efesios, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. O sea, como que hay un seguimiento que empieza en Cristo y que continúa en la iglesia. Por eso Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. No están desconectados. Eso sería un monstruo, ¿verdad? No. La realidad es que las cosas que dice de Jesucristo las dice también para nosotros. Y esto, aunque repito, es una predicación más larga, no quería obviarlo porque llegamos a nuestro tema, ¿verdad? Y con esto sí que ya entramos en la recta definitiva. Dice que le llevó al mesón y cuidó de él. Fíjate, primero cuidó él. Y después dice que él le dijo al mesonero, figura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y le dijo, cuídamele, y dice, y todo lo que gastes yo te lo pagaré cuando regreses. Es decir, hay una provisión total, una provisión general. Cuando yo vi la palabra mesón y veo que en la Escritura no aparece más veces, yo pensé, ¿qué es un mesón? Y yo os hago la pregunta. Un mesón hoy, normalmente los hay en cada calle. En Lugo, en Ferrol, en Coruña. ¿Qué es? Un restaurante. Sí. O sea, los mesones de entonces son los restaurantes de hoy. Pero nada más que apelo a esto por un momento para que recojamos la palabra restaurar, que es de lo que estamos hablando. Uno restaura fuerzas. Ahora, si vamos a la etimología de la palabra, ¿qué es un mesón? Ahora olvídate de los restaurantes. ¿Qué significa la palabra mesón? Un mesón es un aumentativo ¿de qué? De mesa. ¿Qué había un mesón? ¿Una mesa qué? Grande. Eso es la idea, una mesa grande, muy grande. Y allí comían todos. No eran como los restaurantes de hoy que hay para mesa reservada para fulano, no, aquí comían todos en una mesa grande. Y sabes que este es uno de los grandes temas de la Biblia. Porque Saúl tenía a la mesa a David. Y un día se dio cuenta que David no vino más, porque estaba cansado de que de postre le alargara no unas fresas con nata, sino una lanza al corazón, ¿verdad? Estaba cansado de esto David, harto. Y no volvió más, porque Saúl como rey tenía a la mesa a sus hijos y a gente pues, de su confianza. De hecho, David, cuando llegó a reinar y ya Saúl había muerto, dice que hasta trajo a la mesa a Mefiboset, que era un hijo de Saúl. Era como un gesto de gracia y de amor. Porque las mesas de los reyes eran lugares de privilegio, ¿verdad? La Biblia pues habla, por ejemplo, de la reina de Saba. Dice que se asombró de las viandas de la mesa de Salomón, ¿verdad? Y bueno, las mesas de los reyes eran lugares de privilegio, ¿verdad? Que él, pues que de alguna manera en la Escritura pues nos lleva a esa realidad. Una mesa de un rey es el lugar en el que Dios nos ha puesto. Porque la Biblia dice en Apocalipsis 1, hay un texto que dice, Él nos amó, y todos estamos de acuerdo,
Y pues dice, Él nos salvó y todos estamos de acuerdo. Y a continuación dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Lo de sacerdotes todos estamos de acuerdo. Lo de reyes lo dudamos, ¿verdad? Pero es que Dios nos ha hecho reyes también porque nos ha puesto con Él. A reinar, claro que sí. Pero no vamos a hablar de reinar, vamos a hablar de la mesa de los reyes. Porque a ese mesonero, que es una imagen del Espíritu Santo, le dice, cuídamele. Y así como al principio el primer trabajo lo hizo Jesús, que se bajó del caballo o lo que fuese y le cuida, le venda, le sana y le recoge y le sube de nuevo a su caballo, ahora hay una labor que es la labor que Él delega en la iglesia. ¿Habéis escuchado alguna vez de un nuevo convertido que dice, ay, cómo Jesús me mima? Y llega un momento que dice, oh, parece que paró. No, ya no, es que ahora estás en manos de otro. Ahora hay una iglesia que tiene que cuidar de ti. Y no estoy hablando de la institución, estoy hablando de lo que hay dentro de la iglesia. Pero es muy importante lo que voy a decir a continuación, ¿verdad? Yo creo que la iglesia tiene la responsabilidad de administrar todos los recursos divinos. A mí me gusta mucho leer a John Bevere, no sé si se pronuncia así, Bevere o Bebía, no sé. Beber, bueno, John Bevere es un escritor, más que pastor, que probablemente lo sea, es un escritor que trata temas a veces muy, digamos, muy generales como el perdón, las ofensas, pero hace poco leí un libro de él que yo no sabía que él era hijo espiritual de un hombre llamado T.L. Osborne. T.L. Osborne es uno de los grandes ministerios de sanidad y de milagros del siglo pasado. Ya falleció hace pocos años, pero él dice que T.L. Osborne es un hombre que predicaba con milagros y sanidades, y milagros de gran nivel. T.L. Osborne, él decía, y me gusta la honestidad, decía que eso funcionaba perfectamente en la India y en África. Llegaba a Estados Unidos y dice, la cosa pasa poco más de algunos dolores que se van y poco más. Me alegra escuchar eso, porque a mí me alivia, ¿no? Pero en una ocasión dice que Weber le preguntó, oye, tú que conoces al Señor y has visto de él sus milagros, ¿cuál es el milagro preferido? Dijo, mi milagro preferido es uno. En una ocasión nos trajeron, dice, en África, a un niño envuelto en una manta que había fallecido. Varias horas. Y lo trajeron envuelto en una manta. Entonces, como él estaba ocupado, la mujer, Daisy, dice que oró por el niño. Y dice que cuando oró por el niño y puso las manos, cuando llevaba como un par de minutos orando, dentro de la manta se empezó a escuchar que el niño estaba tosiendo, ¿no? Evidentemente, eso ya evidencia un milagro. Pero dice que a esta mujer, a la mujer del predicador Daisy, le sorprendió que a su mamá no le sorprendiera demasiado, como que ya lo contaba, ¿verdad? Entonces, según estaba mirando para ella, empezó, digamos, a abrir la manta que le había dado varias vueltas porque dentro había un cadáver y de repente empezó a gritar y a chillar como una loca. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y dice, no, es que no solo estaba muerto, es que tenía un solo ojo y ahora tiene dos. Dios le había dado un ojo nuevo a aquel niño que había nacido sin él. Entonces, todo esto habla como que Dios tiene interés, ¿verdad? Tiene interés en la restauración total, física, material, emocional y espiritual. Dios no se le pasa nada. Por eso, ¿verdad? Es muy importante la figura de este mesón, que no es nada más que una mesa grande donde hay mucha comida y mucha gente. Eso es la idea. Y quiero hablarte de las tres grandes mesas de la Biblia. La primera está en Éxodo 25, del 23 al 30. No voy a leer todo. Y es la mesa que llamamos la mesa de los panes de la proposición. De hecho, así lo pone así. Dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio, ¿verdad? Pero dice en el versículo 30, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Es decir, esa mesa, que es la mesa que estaba en el lugar santo, antes del lugar santísimo, delante del velo que cubría, digamos, donde estaba el arca de la alianza y donde estaban aquellos lugares, digamos, más íntimos, donde se suponía que Dios estaba en su esencia más importante. Bueno, pues esa mesa, que aparte de que tenía las espabiladeras, las cucharitas, algunas cosas pequeñas, tenía los panes de la proposición. Pero yo no sé por qué Reina Valera se empeña en el pan de la proposición, que a mí me deja peor que estaba. ¿De qué proposición?
Parece ser que los judíos, y muchas traducciones dicen el pan del rostro, los panes del rostro, porque delante de esos panes había una cortina grande, y dentro de esa cortina estaba lo que ellos entendían el rostro de Dios. Entonces esos panes nos hablan de los panes, porque esos panes eran cambiados cada semana, cada Shabbat, por los levitas. Es decir, cuando se ponían un poco duras, ponían unos panes más frescos, ¿verdad? Y eso hacía que aquellos panes siempre estuvieran frescos porque estaban delante de la presencia de Dios. El primer pan o la primera mesa es la mesa que Dios nos sirve, que es la frescura de vivir en su presencia. Porque no hay palabra como aquella que trae el Señor fresca de la misma presencia de Dios. Esa palabra que viene nueva, que viene renovadora, que viene poderosa, que habla en nuestras vidas, que nos sorprende, que nos redarguye, a veces nos reprende, a veces llama nuestra atención, pero nos espabila, ¿verdad? Nos alimenta realmente. Es el pan del rostro, el pan fresco, cambiado, repito, de cada semana para que ese pan siempre estuviera fresco, ¿verdad? Dios nos restaura con su mesa. Nos restaura cuando estamos, ¿verdad?, tomando el pan del rostro. Un pan que hay que ir a buscar, que hay que esperar, pero es el mejor pan que existe. La siguiente mesa que vamos a ver y vamos a hablar de ella es, ¿quién no conoce este texto? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hay una mesa aderezada o preparada o condimentada, como quieras, cuando estamos en presencia de mis angustiadores o de los angustiadores. Mi pregunta es, ¿no hay emoción más dura que la angustia? La angustia aún es peor que la depresión, fíjate. Mira que la depresión es más, la angustia es peor. Y aquí habla de mis angustiadores. Todos los que estamos aquí tenemos nuestros propios angustiadores. Te voy a hacer un balance para ver si pillas alguno por el camino. Para algunos es la salud. Si no, pregúntaselo a los gimnasios de qué viven. Otros es la economía, pregúntaselo a los bancos. Para otros es el futuro. Tengo un futuro negro, no sé qué va a ser de mí. Para otros es el trabajo, ¿verdad? Los hijos que no van bien. Para otros la economía. Para otros es el futuro. ¿Qué va a pasar, verdad? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Quién estará en el gobierno? Para otros los negocios, los estudios, la vejez y la muerte. Cite algunos. Podrías tú añadir el tuyo propio. Pero está claro que todos vivimos rodeados de cosas, situaciones, incluso a veces personas que nos angustian. Y aquí el Salmo 23, este precioso Salmo, nos dice que Él prepara mesa, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, que aún a pesar que hay una situación o una persona o una calamidad o una enfermedad o una presión o un estrés que te está angustiando, Él es capaz de colocar una mesa de primera categoría. Percebes y buena carne y buen pescado y buen marisco y buen postre y buen vino y buen todo, lo mejor. Y yo he deducido, ¿verdad?, de estas cosas, ¿verdad?, que Dios tiene mesa para nuestra angustia, pero evidentemente las mejores comidas de Dios están en los peores momentos que vivimos. Las mejores comidas de Dios están cuando lo estamos pasando peor. Alguno dirá, no es mi experiencia. Seguramente has pasado una etapa de dolor y de prueba y esto no fue lo que te pasó. La pregunta es, ¿has venido a la mesa? Pues ha quedado allí con todo lo que Dios ha preparado. Porque estoy seguro, encuentro dos momentos angustiosos en la Escritura. Uno bien duro es cuando Pablo iba en el barco, está en Hechos 27, del 19 al 24. En Hechos 17 encontramos una de las situaciones más difíciles de la Escritura. Un barco a la deriva durante 14 días. 14 días. Debido a la situación, que no vamos a leer todo el capítulo, la situación tan dura, dice en el versículo
en el versículo 19 y en el versículo 20, dice que incluso llegaron al extremo de haber perdido la esperanza de vivir. Es una situación angustiosa. Y dice, no apareciendo el sol ni las estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y entonces dice que Pablo se levanta, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, y dijo: varones, hermanos, dice, haberme oído antes, haberme hecho caso y no haber venido aquí. Él ya dijo, nos hemos equivocado en algo. Es decir, el piloto del barco y el capitán habían sido advertidos por Pablo. Este no es el camino, no le hicieron caso, es igual. Ahora están en una situación angustiosa. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, y llevaban muchos días sin comer. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque en esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy, a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. 276 personas fueron exhortadas por Pablo a que nadie iba a morir, a pesar que todos habían perdido la esperanza de vivir, todos en absoluto. Pero vino una palabra de Dios, Dios le puso la mesa allí en algún rincón del barco, en algún lugar. Dios le visita y le habla: Pablo, vas a tener todos, se van a salvar todos, absolutamente todos, incluso hasta tú. Sabes que ese mismo día Pablo tuvo 3 experiencias de llegar a morir. Primero, porque el barco se iba a pique, era muy probable. Segundo, porque los soldados decidieron pasar de los prisioneros y querían hacer una maniobra que impidió el centurión. Y después, al final, llegaron a la isla y le pica una víbora venenosa. 3 veces en apenas 24 horas. Dios cumplió su palabra. Dios les cubrió y les dio la vida. Pero la situación no era tan fácil. Esto es lo que hace la mesa del Señor. Esto es lo que hace la mesa delante de mis angustiadores. Es la mesa de la que tenemos que comer. Porque angustiadores tenemos todos. ¿Cuál es el tuyo? Si tenemos una lista aquí, quizás el lunes que tengo entrevista con el médico porque me va a mirar unos nódulos. Quizás que me llamó el del banco que no hay más crédito. Quizás alguien de la familia que ha entrado en la droga. Tantas cosas, ¿verdad?, que nos pueden angustiar. Por eso, nada como aquel menú que nos presenta la gloriosa mesa del Señor. Otro ejemplo que me encanta está en Hechos capítulo 7, y es cuando hay un discurso de 50 y tantos versículos en el cual Esteban le cogen preso, uno de los 7 diáconos, le cogen preso y da una predicación acerca de lo que para él es Cristo y la vida cristiana, y su testimonio incluso, y cuenta todo. Pero al final dice, cuando en el versículo 54 le contesta la gente que estaba a su alrededor, dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea, tremendo, ¿verdad? Pero Esteban, dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. No por eso dejaron de matarle igual. Pero fíjate, Esteban se murió comiendo un menú increíble. Dice que vio los cielos abiertos, número 1. Número 2, vio la gloria de Dios. Y número 3, vio a Cristo sentado a la diestra. 3 experiencias, ¿verdad?, gloriosas, que te dan de comer para llevar una muerte feliz, una muerte tranquila y una muerte victoriosa. Esto es la mesa del Señor. Por eso los peores momentos, y a todos nos va a tocar de un lado o de otro, a todos, por la economía, por la salud, por el futuro, por el trabajo, por lo que sea. Dios tiene una mesa increíble, con los mejores alimentos, con las cosas más sabrosas, más ricas y más abundantes. El Dios que adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Vamos a la tercera y última mesa. Si yo hablo de una mesa muy famosa de la que han hecho cuadros, y el arte no la recuerda continuamente, es la Última Cena. Ahí había otra mesa. ¿Os acordáis de esta Última Cena, verdad? Y yo os quiero hacer, sabéis que en esta Última Cena Jesús congrega a los discípulos. Estábamos en Lucas 22, si podéis ir hacia ahí.
Y si no, voy yo. Aquí dice algo, y es que yo os quiero hacer una pregunta. Ahora que te llevo a este pasaje, a esta historia, ¿qué recuerdo tienes tú de la última cena? Hay dos extremos: euforia, alegría, celebración, copas en alto. O por el contrario, melancolía, tristeza y un cierto abatimiento. Ya sé que os cuesta contestar. Yo soy de la segunda posición. En esta mesa él recordó y renovó el pacto. Es un gran tema, no es para ahora. Pero en aquella mesa donde dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido y esta es mi sangre que por vosotros es derramado, ¿verdad? Y has elegido una de las dos opciones. Fíjate, en el 22:15, voy a leer solo, dice Jesús: cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Todos sabemos lo que le pasó al Señor, ¿verdad? ¿Qué vino a continuación? La pasión. Fue tremendo. Yo recuerdo, ¿os acordáis de La Pasión de Cristo, esa película? Yo la fui a ver con Juan José Churrerín en Ferrol. ¡Qué horror! Es un peliculón, pero sufres. A mi lado estaba Juan José lleno de Dios y cada vez que iban ¡aleluya! Y yo miraba el reloj. ¿Cuánto falta? ¡Gloria a Dios!, decía el hermano. ¡Bendito sea! ¿Cuánto falta? Yo tengo que reconocer, sufrí muchísimo. Y me han ofrecido verla. No quiero verla. Es maravilloso lo que ocurrió allí porque el Señor estaba... Pero eso fue un tiempo durísimo, durísimo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto he deseado antes que padezca? Pero después en el 16, si seguimos un poco, vemos, dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Se estaba despidiendo. Dijo: señores, esto es el fin. Esto se está acabando. Yo me voy. Y juntándolo con otros textos vemos que él se estaba despidiendo. Dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, dice, ¿verdad? Y no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Pero después, aún hay alguna cosa más, porque dice, uno de vosotros, he aquí la mano del que me entrega, está conmigo a la mesa. Menudo anuncio. O sea, está hablando de que hay un traidor entre ellos. Ese traidor era Judas. Está hablando de algo realmente doloroso. 3 años con él, a pies juntillas en todos los eventos y milagros y situaciones, y ahora va y me entrega por 30 monedas, ¿verdad? Pues yo creo que fue un momento duro y todos, ¿seré yo? No, al final dijo no. Y además lo hizo de una forma indirecta, pero lo dijo bien claro. Pero lo que veo aquí, ¿verdad?, en Lucas 22, es que dice que en el versículo allá sobre el 27, dice, se inicia una conversación, en la conversación que hay, digamos, y dice que empezaron a discutir, ¿verdad? Esto lo dice concretamente en el Evangelio de Marcos. Y empezaron a discutir en ellos a ver quién es el mayor. O sea, los invita a una cena y se ponen a discutir allí en la cena. Y por si fuera poco, hay que añadir a esto algo más. Y es que la gente como que no lo relaciona, pero en la misma cena, dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Le estaba advirtiendo que venía el peor momento de su vida cristiana a Pedro. Dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, es decir, que te vas a ir, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte, como siempre, pues actuando por impulso. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Tú fíjate qué cena, la mires como la mires, aunque en esta cena fue reafirmado el pacto del Señor, yo aquí veo a un Jesús que se despide, un Jesús que avisa que vienen duros padecimientos, está hablando de la pasión. Veo que discuten entre ellos quién es el mayor. Veo que además de esto, Judas es anunciado y declarado de que va a ser el traidor del propio Jesús. Y por encima de todo, a Pedro le cae una ligera advertencia, reprimenda, como lo quieras ver, en la cual de alguna manera le va a venir que esto fue un día bastante duro.
¿Ya seguís en el 1 o ya habéis pasado al 2? Yo creo que os he convencido a todos que estamos en el punto 2, ¿verdad? Esto no fue una cena alegre, ni de victoria, aparentemente. No fue un día tan triste como estás pensando. Ahora, la Biblia dice, y ahora vamos a hablar de lo mismo, dice que lo que estaban haciendo en la cena estaban celebrando la Pascua. Para lo cual el Señor le dijo a los discípulos, dijo, id a la ciudad, y está hablando evidentemente de Jerusalén, dice, allí aparecerá un hombre con una tinaja de agua y os llevará a una casa y el maestro dirá, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Me llama la atención que esta es una imagen de la Trinidad. Y yo siempre hago mucho énfasis, en aquellos momentos el hombre del agua es el Espíritu Santo, el maestro es el Señor y el padre de la casa es el Dios Padre, ¿verdad? Entonces, hay un énfasis aquí porque entiendo que le dice, entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, dice, preparad allí. Yo me llama mucho la atención que dice un gran aposento alto. Mira, una cena de 12, bien cabemos en esta plataforma y sobra la mitad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo creo que en este hueco comemos los 12. Pero aquí habla de un gran aposento alto. Y ahora sí que hilamos, porque Lucas, autor del libro de los Hechos, siguiendo, digamos, porque Lucas continúa en Hechos 1, y vamos al versículo 13, y descubrimos que dice, y entrados, bueno, volvieron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, y dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Está claro, dice que allí estaban orando, perseverando en oración y ruego. ¿Sabes una cosa? Yo he descubierto, y lo he mirado por todas partes, que la cena, la última cena, y el lugar de Pentecostés es el mismo lugar. El mismo lugar. Y yo entiendo por qué el aposento era grande. Porque en la última cena eran 12, en Pentecostés eran 120. Y ya 120 personas ya requieren un sitio más grande, ¿no? Pero aún hay algo más. Y que el aposento era un aposento alto, probablemente una zona de terraza sobre toda la ciudad de Jerusalén. Eso quiere decir que cuando vino el Espíritu Santo, y vino con bastante ruido, y vino con bastante, ¿verdad?, ebullición, pues a todos aquellos que estaban alabando y adorando y empezaron a orar en lenguas, y el Espíritu Santo vino de tal manera sobre ellos, dice que toda la ciudad se enteró. Y aquel aposento alto era una caja de resonancia para toda la ciudad. Es decir, que Dios no da puntadas sin hilo. Esa es la realidad. Por lo tanto, aquel lugar, ¿verdad?, que empezó en un lugar, repito, de cierta tristeza y tal, fue el lugar donde se desarrolló la base, el centro de Pentecostés. Gracias a Pentecostés, tú y yo estamos hoy aquí. Gracias al Espíritu Santo que fue derramado. Entonces ahora empezamos a relacionar. Bueno, la cena no fue tan triste. No fue tan depresiva, no hubo tan malas noticias, porque podemos ya con esto decir que, escúchame esto es importante, 50 días después, o sea, mes y medio, un poquito más, en el mismo lugar y sobre la misma gente, porque salvo Judas estaban todos allí, bueno, el Señor que se había ido, ¿verdad? Sobre eso vino una explosión de Dios. Primero, allí donde estaban los discípulos atribulados, asustados y deprimidos, ahora los vemos asombrados, emocionados y maravillados. En ese mismo lugar, con esa misma gente, allí donde había tristeza porque venía la pasión del Señor, vino el apasionado Espíritu Santo que los apasionó a todos ellos, a los 120, y los hizo llevar la palabra con un poder y una unción que nunca antes habíamos visto.
Allí en ese mismo lugar, con la misma gente, ¿verdad? Donde parecía que el Señor se despedía y se da la bienvenida a 3.000 nuevos miembros a la iglesia de Jesucristo. Ya no fue solo una despedida, hay una nueva bienvenida. Allí en ese mismo lugar donde se le celebró una cena íntima y privada para 12, dice Hechos 2, 42 y 46, que por todo Jerusalén, por todas las casas, se estaba celebrando el partimiento del pan. Fíjate tú cómo todo se multiplica. Y hermanos, y con esto concluyo y termino, ¿verdad? Allí donde Pedro fue advertido, ¿verdad? Allí donde Pedro fue llamada la atención, donde se le reprende, en ese mismo lugar, 50 días después, viene el Espíritu Santo con poder y con autoridad sobre la vida de este renegado en teoría, ¿verdad? Y Dios le restaura, y Dios le usa, y Dios le unge, y su palabra trae 3.000 personas a los pies de Cristo. Aleluya. Y en aquel mismo lugar donde uno se perdió, miles fueron ganados. Aleluya. Para la gloria de Dios. La situación cambia poderosamente, pero todo comenzó en una noche tristona, íntima y de despedida, como el fin de algo bonito, ¿verdad? Sin embargo, no era el fin, sino el principio, el anuncio de cosas mucho mejores, mucho más grandes, mucho más maravillosos. Prepara la mesa, es la mesa del Señor, es la mesa del Señor. Lo que Dios puede hacer sobre su mesa es increíble, sobrenatural, imprevisible, poderoso. Ni una palabra más que añadir. ¿Entiendes para qué es la mesa? Fíjate cómo empezó todo aquello y fíjate cómo terminó, gracias a lo cual tú y yo estamos hoy aquí. Esto es una llamada a disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. No solo para los muy espirituales, no solo para los muy cristianos, esto es para todo el mundo. En aquella mesa estaba Judas, que fue un sinvergüenza, y estaba Pedro, que renegó del Señor, pero fue invitado a la cena, fue invitado a la mesa. Dios no hizo acepción de personas, y aquella noche triste se transformó en un día, una mañana de resurrección gloriosa. Come, bebe, participa, llénate. No hay excusa. No es que es solo para los 4 ungidos. No es para el pastor y su familia. Es para todo el mundo. Todo el mundo. Dios pone esa mesa en la que te pone, en la mesa de reyes, en una mesa que tú puedes reinar. Y efectivamente, porque ahí compartes la comunión, pero también tú ahí puedes experimentar el hecho de recibir nutrición, alimento poderoso, que te sobreponga a una situación quizás desagradable, como aderezas mesa delante de mí, ¿verdad? En presencia de mis angustiadores, si hay algo que te angustia, la solución está en la mesa. No está en tu amigo, no está en el banco, no está en el médico, está en Dios. Está en Dios. Que Dios después quiere usar el médico, el banco y tu amigo, me parece bien. Pero primero está la mesa que Dios dispone para nosotros. Amén. ¿Podemos darle un aplauso al Señor? Vamos a ponernos de pie. Hemos hablado de 3 mesas. La primera mesa tiene que ver con el pan del rostro. Es un pan insustituible. No se puede cambiar. Es un pan que Dios da de su misma presencia. Precisamente ese cortinón o cortina grande o velo gigante que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ahí donde está la mesa. Dice que cuando Cristo murió ese velo fue rasgado de arriba abajo. Es una demostración, ¿verdad?, de que ahora ya tenemos acceso directo al rostro y a la presencia de Dios. Esa es la demostración de que no hay acepción, ¿verdad?, para nadie. Todos podemos entrar. El camino es Cristo. Si hay alguien aquí que no tiene a Cristo, si hay alguien aquí que no fue aún recuperado, rescatado por la sangre de Jesucristo, fíjate, el camino de la restauración empieza en Él.
Él es el que por su sangre nos lava, nos limpia, nos vuelve a una posición exactamente igual que si nunca hubiésemos pecado. Ese es el efecto de la sangre de Cristo que fue derramada en el Calvario. Él se ofreció como sacrificio voluntario, precisamente para que tú no seas el sacrificio, para que tú no seas el chivo expiatorio, para que tú no tengas que ir a juicio, para que tú no tengas que sufrir. Para eso sufrió Él. Él llevó nuestras cargas y llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre aquella cruz de maldición, ¿verdad? Lo llevó para que tú ahora puedas tener la salvación y el perdón y la vida que solo Jesucristo ha conseguido para ti. Nadie puede subir al cielo. Es el Hijo del Hombre el que bajó del cielo para entregarte la salvación. Por eso esa sangre es maravillosa. Ese perdón, esa sangre derramada por nosotros, es una señal clara, ¿verdad?, del amor de Dios, de la atención de Dios, del acercamiento divino, para hacerte, mira, tú no lo puedes hacer, yo lo hice por ti. Solo tienes que creerlo y recibirlo. Y si hay alguien aquí, ¿verdad?, en esta mañana, que no tiene la salvación de Cristo, número 1 es gratis, número 2 es para todos, número 3 es tu decisión. Yo no lo puedo hacer por ti, ni tu familia, ni tu país, ni tu religión. Solo tú puedes decidir. Cristo, te acepto en mi vida y en mi corazón. Y ahí, si hay alguien que no le conoce, que levantes tu mano, y tu mano espiritual, ¿verdad? Y le digas, Señor, heme aquí. Yo te necesito. Te necesito. Te necesito. Necesito tu limpieza, tu perdón, tu paz y tu amor manifestado en esa sangre derramada a favor mío. Gracias, Señor. Soy un pecador o pecadora. Te necesito urgentemente. Ven a mi vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, felicidades. Hay un equipo de gente con un regalo para hacerte para que tú puedas seguir creciendo en Dios. Y si tú sufres los efectos de las heridas de la vida, te han decepcionado, te han abandonado, te han dejado, digamos, al margen, a un lado, quizás no han contado contigo, no te han reconocido, quizás la vida te ha golpeado, incluso a veces de seres queridos. Yo te animo a que tú en esta hora, Señor, le digas al Señor, Señor, dame la unción de tu Espíritu. Quiero vivir la unción de Dios. Vamos a adorarle en unos momentitos, ¿verdad? Y adórale, adórale porque la palabra es clara, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dios ha ungido a Jesucristo para traer buenas nuevas de salvación, para traer libertad a los cautivos y a los oprimidos del diablo, y para traer, ¿verdad?, sanidad a las heridas y vista a los ciegos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, esperamos en ti. Esperamos en el ungüento que ha de ser aplicado. La botella de aceite en su envase nos sirve de mucho. Es la unción del aceite. Aleluya. Aleluya. Si tienes algo que crees que quieres que Dios sane, también haz algún gesto de fe. Quizás levanta tu mano, ponte de rodillas. Incluso si tienes una urgente necesidad, sal al frente. Y vamos a confiar, ¿verdad? Sale este altar que tenemos aquí delante abierto para poder ministrar juntos a Dios y dejar y esperar que la unción del Espíritu venga y sople sobre tu vida y seas sanado totalmente. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos.